estas tres palabras: misericordia, juicio y justicia, porque estas cosas así las quiero, dice el Señor. Entender y conocer son cosas diferentes. Pero si yo conozco, entonces yo entiendo. Usted entiende a su marido, los berrinches que hace y las pataletas que hace, porque ya lo conoce, ¿sí o no? A ver, mujeres, ¿cuántas dicen amén? No, se lo abrazan, ¿no? Mi esposa me conoce y por eso me entiende. ¿Cómo es Dios? ¿Por qué hace las cosas? ¿Qué realmente quiere de nosotros? Parece ser que el texto del profeta Jeremías, en el texto del profeta, el Eterno desea que le conozcamos. ¿Será posible conocer a Dios? Yo creo firmemente, queridos hermanos, que en la medida de que nosotros le conocemos, más le amamos. Al contrario de los hombres, entre más nos conocen, menos nos aman, porque se nos ven los defectos y viene la desilusión, ¿verdad? Oh, desilusión. Pero con Dios es diferente. Entre más le conocemos, más le amamos. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos han experimentado eso? Recuerden, y no solamente más le amamos, sino que mejor le servimos. Mejor le servimos. Cuando conocemos a Dios, más le amamos y mejor le servimos. Recuerden las tres cosas que les he estado enseñando últimamente, que son amar a Dios, ¿sí?, sobre todas las cosas, temer al Señor y conocer su palabra. Estas tres cosas resumen la visión de esta congregación, la meta o misión que este pastor tiene para con su congregación. Si yo cumplo con esto, yo me sentiré satisfecho. Si yo logro que ustedes amen a Dios con todo su corazón, sobre todas las cosas, teman al Señor y caminen en el temor de Dios y conozcan su palabra, yo me sentiré más que pagado y satisfecho. Yo creo, hermanos, que ahí está la vida eterna y el fundamento de una vida cristiana saludable. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo que has enviado. ¿Dónde está la vida eterna? En conocer al Señor. La mayoría conocemos a Jesús, nuestro Señor y Salvador, pero ¿qué de Dios Padre? En aquel día, dice la palabra, ya en capítulo 15 de Corintios, 1 de Corintios, el apóstol Pablo, hablando de la resurrección, el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. ¿Está Dios para servirme? ¿Es un Dios que cambia de opinión, que se arrepiente? ¿Se mueve Dios por emociones? ¿Piensa como nosotros? ¿Habla? ¿Escucha? ¿Puede? ¿Quién y cómo es el Dios al que adoramos? La meta de todo cristiano debe de ser parecernos a nuestro Padre Celestial. Pero ¿cómo podremos de ser o parecernos a alguien a quien no conocemos o no conocemos bien? Hermanos queridos, la raíz de muchos problemas y falsas doctrinas en la iglesia es precisamente el desconocimiento de Dios y su palabra.
Llega un hermano y le dice, el saludo no es de Dios te bendiga, ahora Dios te bendice. Y todos lo creemos y nos cuestionamos. Llega otro hermano y dice, ¿sabes qué? El Espíritu Santo es la mamá de Dios. Y están nosotros haciendo una secta. Y llega otro y dice, no sabes qué, el bautismo es así, y otra secta. Y es así que la iglesia, hermanos, está dividida porque no conocemos a Dios y su palabra. Lo conocemos en parte, ¿sí? Pero desconocemos. Amar, respetar y despertar un hambre por su palabra bendita. Atributos de Dios, básicamente, atributos de amor, atributos de conocimiento y atributos de poder. Y hoy vamos a comenzar con los atributos de amor. Quiero decirles que el que voy a compartir en esta serie es parte de lo que se conoce como teología sistemática y está basada en libros de reconocidos autores. No es mi opinión, ¿sí? Es la opinión de los teólogos y está basado, ¿verdad?, en estos sus libros. Y en esta ocasión yo voy a omitir muchas citas. ¿Por qué? Muchas citas bíblicas. ¿Por qué? Porque quiero enfocarme un poco más en la pastoral y quiero dárselo a usted resumido, ¿verdad?, de manera que usted lo pueda digerir. Y también quiero aclararles, hermanos, que definitivamente el conocimiento que tenemos de Dios es limitado. Dios es infinito. A Dios no lo podemos conocer, ¿verdad?, porque en su totalidad, porque Él es infinito. Pero lo que nos es revelado, lo que conocemos de Dios en su palabra, ¿verdad?, es lo que hay que estudiar y hay que conocer, valga la redundancia. Atributos de amor. Dios es amor. Y el amor encierra varias cosas, entre ellas bondad, gracia y fidelidad. Y a su vez, el amor de Dios es lealtad, afecto y acción. 3 cosas. Es decir, Dios nos ama y lo demuestra. Romanos 5:8, todos se lo saben. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y una manera en que Dios demuestra su amor es por medio de su lealtad, que es sinónimo de fidelidad. La lealtad es la demostración silenciosa del amor. Si no crees a mis palabras, créeme por mis obras. O lo contrario, a veces tus hechos hablan más fuerte que tus palabras. Tus obras hablan tan fuerte que no me dejan oír tus palabras. Amados, el amor de Dios tiene estos elementos. Y como hijos de Dios, nuestro amor por Él y por otros también debe tenerlos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Lamentaciones 3:42 dice, nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales, mas tú nos perdonaste. Todos hemos sido, todos hemos fallado ahí. La lealtad se prueba y se demuestra en tiempos de dificultad, como la pasada pandemia, por ejemplo. Y cuando pienso en lealtad, no podemos encontrar un mejor ejemplo que la historia de David, antes de ser rey. Es ahí donde encontramos de todo, tanto lealtad como deslealtad, fidelidad como traición. Tenemos a un Nabal, a un Simi, pero también tenemos a un Barzillai y al propio David. David fue leal a Saúl hasta la muerte, y usted conoce la historia. Barzillai Galadita era un anciano rico que ayudó a David en su huida de Saúl. Y años después, ya que David era rey, pero tuvo que huir y dejar Jerusalén por la rebelión de su hijo Absalón,
Barzillai Galadita estuvo con él. Segunda de Samuel, capítulo 19, a partir del verso 31 dice, en esta escena de la salida del rey, también Barzillai Galadita descendió de Rogelim, o sea, dejó su casa, dejó su vivienda y pasó el Jordán con el rey para acompañarle al otro lado del Jordán. Era Barzillai muy anciano, de 80 años, y él había dado provisiones al rey cuando estaba en Mahanaim, porque era un hombre muy rico. Y el rey dijo, Barzillai, pasa conmigo y yo te sustentaré conmigo en Jerusalén. No te faltará nada en el palacio. Pasa conmigo. Mas Barzillai dijo al rey, ¿cuántos años más habré de vivir para que yo suba con el rey a Jerusalén? Y todo el pueblo, versículo 39, y todo el pueblo pasó el Jordán. Y luego que el rey hubo también pasado, el rey besó a Barzillai y lo bendijo. Y él se volvió a su casa. Pero así como hay ejemplos de lealtad, también encontramos a hombres aborrecibles y miserables como Nabal, esposo de Abigail, que después llegó a ser esposa a la muerte de Nabal, llegó a ser esposa de David. E ingratos y convenencieros como Simi. Nabal les negó la comida a David y a sus hombres en tiempo de necesidad. Amados, es en tiempo de necesidad cuando se ve el calibre de la gente. ¿De qué estamos hechos? Nabal era un miserable. Allá en 1 Samuel capítulo 25, está mejor, gracias. Versículo 3 dice, y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras. David envió 10 jóvenes, versículo 10, y les dijo, suban a Carmel, vayan con Nabal, salúdenlo en mi nombre. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, le dijeron a Nabal todas estas cosas, y Nabal respondió, ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay que huyen de sus señores. Y les negó el pan. Y Simi era aquel de la familia de Saúl, benjaminita, quien iba gritando y tirándole piedras al rey, al que había sido su rey y le había perdonado la vida. Fíjense bien. Segunda de Samuel 16. Versículo 5, vino el rey David hasta Bahurim, y de aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salió maldiciendo y arrojando piedras contra David, decía, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, uno de los generales de David, le dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. David le dijo, déjalo que maldiga, quizá tenga razón. Vemos el corazón de David, la nobleza del hombre de Dios. Pero Simi, aparte de ser desleal, era cobarde. Porque cuando muere Absalón y David vuelve a Jerusalén, adivinen quién viene a pedirle clemencia. Simi, perdóname Señor, no me mates. David le dice, David tiene el corazón de Dios, porque me lo has pedido, no te mataré a espada. Y lo dejó vivir. Y todos conocen la historia cuando David muere y toma el rey Salomón el reino. David le dice, mira, dice, cuídate de este y de aquel, y a Simi, mátalo. Yo le perdoné la vida porque yo le prometí, pero tú no harás descender sus canas sin sangre al Seol. Y todavía Salomón tuvo misericordia, le dijo, no salgas de aquí porque si sales te van a matar, te lo prometo. Pero Simi en la avaricia
fue a buscar, no sé qué, se le salió algo de ganado y fue y lo buscó y salió de la casa y los hombres de Salomón lo mataron. En las iglesias se habla de amor, pero poco se habla de lealtad. Por eso hay desunión y en ocasiones vienen las divisiones. Y más en estos tiempos, en mis tiempos, amados hermanos, había 3 iglesias en Culiacán y una cuarta allá atrás de la derivadora en Juntas de Humaya, y era todo lo que había. Y yo no escuchaba que alguien se cambiara de iglesia más que por 2 razones. Porque vivían cerca o porque se abría otra obra y se iban a trabajar ahí. Y la otra, porque no estaban creciendo, no estaban alimentándose, pero no había más. Hoy yo veo aquí en Estados Unidos y en todas partes cómo la gente no tiene una iglesia, no tiene una congregación a la cual ser leal. La lealtad es primeramente hacia Dios, en segundo lugar hacia la iglesia misma y en tercer lugar hacia la autoridad delegada por Dios. La fuerza, queridos hermanos, de una iglesia es la lealtad de sus miembros. ¿Cuál es la iglesia local? La que está ahí entre semana. La que está ahí en las buenas y en las malas. La que sostiene, la que anima, la que aporta, la que tiene la camiseta bien puesta. En la pandemia pasada, muchos sacaron la casta. Y fue gracias a ellos que la iglesia se sostuvo, porque mandaban sus diezmos y sus ofrendas a las cuentas bancarias que pusimos ahí. Y gracias, y quisiera decirlo, pero no puedo, quisiera decir gracias a todos, pero no puedo decirlo, porque estaría mintiendo. Tampoco puedo decir gracias a muchos, porque tampoco es cierto. Pero lo cierto es que gracias a unos pocos, la iglesia se sostuvo, hermanos, en estos 2 años de pandemia. Esto habla de hombres como Barzillai Galadita, quien vio por el rey cuando estaba en necesidad. Y no solo eso, sino que estuvo dispuesto a seguirlo, no solo en las buenas, sino en las malas. Entonces, el primer atributo de Dios no es su omnipotencia, sino su amor. Él hace salir el sol sobre buenos y malos, caer la lluvia sobre justos e injustos. Y por su amor, es a veces que recibimos todo lo contrario a lo que merecemos. Y aún así, muchas veces no lo apreciamos. Pero también debemos reconocer que Dios está contra aquellos que hacen el mal. Él aborrece al malvado y al asesino. Salmo 7:11, Dios es juez justo y está airado contra el impío todos los días. Y su ira muchas veces conduce al castigo eterno. Pero ¿cómo es posible que Dios se enoje si Él es amor? Lo vamos a entender con el siguiente atributo. Dios es celoso. ¿Cuántas de ustedes se enojan cuando les son infieles? No, pues ahora a mí nadie, mi esposo no es infiel. Bueno, pues cuando estabas de novia, te la voy a poner más fácil. Se siente mucho gozo. ¿A poco no da coraje cuando hay infidelidad? Pues Dios siente lo mismo.
Dios se airó muchas veces con el pueblo de Israel por causa de su idolatría. Y todos conocemos la triste historia de este pueblo amado de Dios, pueblo de Israel, el pueblo judío que hasta la fecha sufre. En el año de 1945, el gran holocausto, la diáspora, las guerras, el desprecio, y son el pueblo de Dios, el pueblo escogido, el pueblo amado, pero ellos ofendieron al Señor y Dios se airó y descargó toda su ira contra ellos, porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor, amados. Y no digo estas cosas para atemorizar o porque me gusta enfatizar lo malo para que ustedes, no, lo digo para que aprendamos a temer a Jehová, a temer a Dios, a tenerle respeto. Carísimos, Dios no se mueve por emociones. Dios se rige por su justicia. Esto es importante, porque toda la gente que no le conoce, todos piensan que Dios se rige por emociones. Y hasta le dicen Diosito. ¿Sí o no? Diosito. No, no es así. Y la religión tradicional nos ha enseñado, nos ha metido esa cultura. Una madre con lágrimas en los ojos intercediendo por sus hijos. No, no es así. Dios no es así. ¿Cuántos dicen amén? Dios no se rige por emociones. Paso al siguiente atributo. Atributos de conocimiento. Y el primero es su hablar. Dios habla. A diferencia de los dioses paganos, Dios habla. Job 33:14. Sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Yo creo que este texto por sí solo es un sermón. Miren quién lo está diciendo, Job. Dios habla. Yo no he escuchado un testimonio de la Santa Muerte que te haya dado un consejo de vida, o que a alguien le ha pasado algo así, o con un ídolo, o con un... No hablan, son mudos. ¿Sí? Araceli y Sergio, ¿sí? Fueron a la boda ayer y se gozaron grandemente. Pero aquí hay una situación que yo quiero enfatizar. Dice Job que Dios habla de dos o tres maneras, de una o dos maneras, pero dice que el hombre no entiende. No entienden los perdidos, pero tampoco entendemos los salvos. Santiago nos exhorta y nos dice, no sean oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra, engañándonos a vosotros mismos. Aquí hay una situación muy importante, que yo no tuve tiempo, borré muchas cosas que tenía aquí, pero a ver si puedo dejarles algo. Dios nos habla y nosotros no entendemos. David decía, ¿quién podrá, Salmo 19:12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, es decir, líbrame de lo que no veo. Algunos no tenemos capacidad de introspección. Oye, mi hijo, mira, pero ¿qué? Yo no lo veo. Pues no lo ve, todo el mundo lo ve, pero no te das cuenta. ¿Sí? Entonces, amados, ¿quién entenderá sus propios errores? No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios y apártate del mal. En otras palabras, no seamos tercos. Dios nos habla de tres maneras. La primera es con voz audible. La segunda es por su palabra, sea predicada, sea escrita. Y la tercera es por circunstancias. Cuando no entendemos por su palabra, en ocasiones Él permite circunstancias para hacernos recapacitar. Pero el orgulloso no reacciona porque no relaciona las circunstancias con su pecado o con su falta.
conozco a un pastor que hace algunos años, en unas elecciones, se levantó contra otro pastor para avergonzarlo, lo criticó y lo llamó ignorante, a lo contrario de él, que era un gran conocedor, teólogo de la palabra. Se burló de él, lo menospreció, lo avergonzó. Actualmente, años después, no sé cuántos años han pasado, pero este pastor acaba de dejar su iglesia por una enfermedad grave. La pregunta es, ¿se acordará de lo que hizo? ¿Quién entenderá sus propios errores? Conozco el nombre y apellido de hermanos que se han levantado contra pastores. Llegaban conmigo con cartas para destituir a los pastores y me decían, fírmele aquí. Dice, yo no voy a firmar. ¿Pero por qué? Si está esto es, pero es el siervo de Dios, el ungido de Jehová, y no me corresponde a mí criticarlo ni juzgarlo. Dios te bendiga, vete de aquí con tu lista. Hoy no están bien, no les ha ido bien, les ha ido mal. Tristemente les ha ido mal. La pregunta sigue siendo, ¿se acordarán de lo que hicieron? Esa es la situación. Dios nos habla, pero nosotros no relacionamos, no entendemos. David no era así. Cuando Simi le maldecía y Abisai le quiso dar su merecido, David le dijo, déjalo, tal vez tenga razón. Sí, soy hombre sanguinario, he derramado mucha sangre. Ahora, quiero aclararles también por otro lado, que no todo lo que nos sucede, no todo lo que nos pasa es castigo de Dios. Muchas veces es la prueba de tu fe, muchas veces es el trato de Dios contigo, es el propósito eterno para tu vida. Y a veces es doloroso, a veces no es agradable. Sin embargo, lo primero que hay que considerar es la remota posibilidad de que Dios nos esté hablando. Y si somos hombres y mujeres de oración, el Espíritu Santo seguramente nos mostrará. Si somos sinceros, y nos redarguirá si es el caso. Pero la mayoría de las veces es muy difícil acordarnos de las cosas que hemos hecho. Varón que no ofende en palabras, este es varón perfecto, dice Santiago. Por eso es importante tener una actitud, hermanos amados, como la de nuestro Señor Jesucristo, que dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y en todo tiempo decirle, Señor, si he pecado contra ti o contra mi hermano, perdóname y muéstrame en qué he fallado. Muéstrame, David decía, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Amado, si hay algo que yo temo es estar mal delante de Dios. Ese es mi temor. A mí no me importa si me equivoco con alguien, pido perdón, pero cuando yo estoy mal delante de Dios, cuando yo sé que el Señor me ha redarguido y me ha llevado a situaciones donde me dice, ¿qué? Necesitas pedir perdón, ofendiste acá, etcétera, etcétera. Dios habla. Y le decía, no hay otra cosa que yo tema más que estar mal delante de Dios. Y hago la oración de David, examíname, Señor, conoce mi corazón, muéstrame en qué estoy fallando, muéstrame en qué te ofendí o en qué ofendí a mi hermano o a mi esposa o a mis hijos, muéstrame.
Tarde que temprano, hermanos, es la cosa más dura que puedas tener. Cuando Dios te muestra tu pecado y muestra lo miserable que eres, y muestra la bajeza, y muestra la falsedad de tu carácter, la debilidad, hermano, se siente bien, bien feo. Yo no sé si usted lo ha experimentado, pero después de que tú, hermanos, después de que pasa la situación, tú sales fortalecido, tú creces. Pero nunca vas a crecer si no reconoces, ¿sí? ¿Cuántos dicen amén a esto? Dios habla. A diferencia de los dioses de la tierra, que son mudos. Repito, yo no he escuchado un solo testimonio de la Santa Muerte que haya guiado a alguien a toda verdad y a toda justicia. No lo he escuchado, no sé usted. Dígamelo por favor, si alguien lo ha escuchado. Pero nuestro Dios puede hablar y guiarnos a toda verdad porque Él es la verdad. Y este es otro de sus atributos, su verdad. La Biblia usa la palabra verdad de tres maneras. Dios es verdad, Dios habla verdad y Dios hace la verdad. Ya estoy por terminar. Dios es verdad porque Él es verdadero. Él habla verdad porque Él nunca miente y nunca se equivoca. Y nuestro Dios nunca comete un error. Alguien dé la gloria. Nunca. Él no anda diciendo, ay, perdón, me equivoqué. No. Todo lo que Él hace está bien hecho. Él se mueve en la verdad. ¿Sí? Y repito, todo lo que Él hace también es verdadero. Él no maneja lo falso. Escúcheme bien en este punto. Satanás se mueve en la imitación. La música es una mala copia de las alabanzas celestiales. La gloria de los hombres y el oropel de los artistas es una copia de la gloria celestial, angelical. Y no se ofendan conmigo, mujeres, pero el maquillaje es una falsificación de la verdadera belleza. No hay nada como la belleza natural. ¿Cuántos dicen amén? Pero una manita de gato no está mal de vez en cuando. Y alguna de tigre, pero bueno. Si la fodonguez es pecado. Pero si me entiende el punto, incluso la riqueza terrenal es una copia de la verdadera riqueza que solo Dios puede dar. Keila decía hace un momento, sí, no puede ser que estés batallando, no tengas una casa propia, puede ser que no tengas un buen carro, pero ¿sabes qué? Tienes vida, salud, tienes un buen esposo, una buena esposa, buenos hijos, todos le sirven a Dios, vamos a la iglesia los domingos, alabamos a Dios, aman a Dios con todo su corazón, van a ser futuros siervos de Dios, pastores, líderes, etcétera. No vas a andar correteándolo, no vas a andar preocupado, aleluya, ¿qué más quieres? Eso es riqueza. Gloria a Dios. Y aparte, tienes tesoros en los cielos. Si eres fiel con tus finanzas para Dios, tienes tesoros en los cielos. Y cuando tú necesites, tienes un banco que te va a dar. Y no tienes que andar pidiendo prestado a otras partes. Dios es tu proveedor. Porque Él es fiel. Y Él es verdadero. Gloria a su nombre. Aleluya. Ya termino. Dios se maneja en lo verdadero. ¿Por qué? Porque su nombre es fiel y verdadero. Hubo una visión del apóstol Juan en la isla de Patmos. Y dice, miré el cielo abierto. Y aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. Alguien diga gloria a Dios.
Sus ojos eran como llama de fuego. Y en su cabeza había muchas diademas y en todas su nombre escrito. Y él estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. De su boca sale una espada aguda. Él pisa el lagar del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Ese es el Dios que servimos. Amados, ¿cuántos saben que como mi Dios no hay Dios como mi Dios? Hay un canto que sí se titula, y voy a tratar de cantarlo, si ustedes me ayudan: como mi Dios.